Estamos viendo cuál es el origen del ocultismo. Estamos viendo que hay que conocer cuáles son las artimañas del enemigo, cuáles son las armas que él tiene. Recuerdas, hermano, que en guerra espiritual existe un hombre fuerte y existe un hombre más fuerte y existe un botín. Ese hombre fuerte es el enemigo que tiene un botín, que son aquellas personas que no creen en Jesús, que han sido engañados a través de las diferentes armas que él usa, como el espiritismo, la adivinación, la brujería, hechicería, la magia, los encantamientos, en donde esas armas que usa ese hombre fuerte van haciendo un gran botín, de que son todas esas almas que se van rebelando contra Dios y van sirviendo a esos dioses, como lo hicieron ese pueblo de Israel. Y existe ese hombre más fuerte que es Jesús, que vino a derrotar. Recuerda que la misión de Jesús fue venir a deshacer las obras del diablo, y nos da la oportunidad a nosotros, a través de la gracia, a través de los sacramentos, a través de la oración. Vimos, y estamos haciendo ahora un paréntesis, pero vimos el principio de la guerra espiritual, que es la batalla legal y la batalla militar. Pero para poder hacer esas oraciones de guerra espiritual necesitamos saber nosotros cuáles son las fuentes, esas armas del enemigo, que tenemos que quitarle nosotros, y tenemos que tener también nosotros esas armas nuestras, que son sobre todo la conversión y la llenura del Espíritu Santo, para arrebatarle a ese enemigo ese botín, ya que la misión de ir a liberar a los cautivos Jesús nos la dejó a nosotros, porque nosotros somos ese dedo de Dios para liberar a los cautivos. Nosotros somos otro Jesús, para que con señales, milagros y prodigios nosotros podamos arrebatarle a ese hombre fuerte ese botín que nos ha robado. Somos esa viuda que vamos ante ese juez para que nos haga justicia, para que el enemigo nos devuelva lo que nos ha robado. Yo te he preguntado, ¿qué te ha robado ese enemigo? Para que ese padre te haga justicia, pero tú tienes que ganarle ahí en ese juicio, con esa batalla legal, para que el enemigo no te saque pruebas de pecado ahí ante ese juez y tú puedas perder ese juicio. Y así vamos a ir viendo cómo es que el enemigo usa esas armas, para saber cuáles son esas fuentes de contaminación, y para que nosotros vayamos sabiendo que somos ese dedo de Dios para liberar a esos cautivos. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de la magia, de cómo es otra llave, de cómo el enemigo nos va robando a nosotros esa adoración a Dios en nuestro corazón. Hoy te quiero contar aquella historia que está en la Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Primera de Reyes 18, 20 al 40. Ahí vamos a ver cuando Elías desafió a los 450 sacerdotes del dios Baal, y también a los 400 sacerdotes de la diosa Aserá en el monte Carmelo. Respecto a quién de ellos, les decía Elías, al invocar cada uno a su dios o a sus dioses, lograr hacer descender fuego del cielo para encender el altar de los sacrificios. Y los sacerdotes de Baal y Asera, ellos usaron sus conjuros, usaron sus encantamientos, y ellos gritaban y cortándose con cuchillos y con lancetas según sus fórmulas. Y ahí en 1 Reyes 18, 20, 40 dice que no obtuvieron ningún resultado. Ellos hicieron sus encantamientos, sus conjuros, gritaban, se cortaban con cuchillos, con lancetas, hacían varias fórmulas para encender el altar de sacrificio, para que sus dioses le hicieran caso.
y derrotaran a ese profeta de Dios que era Elías. Pero dice que cuando Elías oró, Dios envió fuego sobre el altar como una evidencia de la absoluta superioridad de Dios y las limitaciones que Satanás tiene ahí en esa guerra, como Elías, el profeta de Dios, venció a esos sacerdotes de otros dioses que utilizaba el enemigo para vencer a ese pueblo de Israel. Y es que la magia ceremonial es ese antiguo arte de invocar y controlar los espíritus mediante la aplicación de ciertas fórmulas secretas. Las prácticas mágicas formaban parte de la religión oficial de los babilonios. Ahí los magos constituían una de las más importantes castas de los sacerdotes de los babilonios. Eran bien importantes en ese tiempo ahí con los babilonios, esos magos. Y ellos utilizaban ciertas palabras, utilizaban ciertos rituales para contactar a los invisibles habitantes del mundo astral y conseguir de esa manera su ayuda en el requerimiento humano y terrenal. Y es que el mago va a ir teniendo ese conocimiento de fórmulas. Ellos van a ir viendo cómo ciertas leyes espirituales del mundo de las tinieblas actúan y se van a ir convirtiendo por medio de sus encantos en mediadores entre los dioses y el pueblo. Esos magos van a ser como mediadores entre Dios y el pueblo. Y los milagros se van a ir produciendo por medio y como resultado de ese pacto que el mago hace con los demonios. Y con esos milagros va logrando seducir y va a ir esclavizando espiritualmente a la gente que los consulta. Y la idea de que a través de fórmulas esotéricas los magos logran que los dioses, dicen ellos, se van sujetando a las peticiones y las órdenes del mago. Esa es la base de todo ritual mágico y de todo ritual ocultista. Y de esta forma el mago va asumiendo el rol de Dios. Y la magia entonces es la falsificación que el diablo obra para neutralizar el don de milagros del Espíritu Santo y que Dios opera a través de su iglesia. Mira cómo la magia va falsificando los dones del Espíritu Santo, ese don de milagros del Espíritu Santo. Y de esa forma el mago va asumiendo el rol de Dios. La idea de ellos entonces es que a través de fórmulas que solo ellos saben, van logrando que los dioses se sujeten a las peticiones u órdenes que ellos vayan dando. Y todo eso es la base de todo ritual mágico, de todo ritual ocultista. Y de esa forma el mago asume el rol de Dios. Y es evidente que los seres humanos no tenemos poderes sobrenaturales propios. Y cuando tales poderes son exhibidos por intermedio de una persona, se trata o bien de una auténtica manifestación del Espíritu Santo o de milagros o sanidades producidas por los demonios. Y ahí es en donde nosotros necesitamos ese don de discernimiento de espíritus, porque al final de los tiempos Jesús nos dice que van a haber falsos profetas que van a hacer señales, milagros y prodigios. Y nosotros tenemos que saber de dónde vienen esos milagros, si son por obra del Espíritu Santo o son por obra de milagros o sanidades producidas por los demonios. Y esto tiene que ver con la guerra espiritual entre Dios y Satanás por las almas humanas. Y por eso, hermano, yo te invito a que vayas conociendo bien cuáles son las estrategias del enemigo para ganar las almas y cuáles son las estrategias del Padre para ganar las almas,
porque la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y alcancemos el conocimiento de la verdad. El enemigo va a querer imitar todo lo que el Padre ha hecho y lo va a hacer de varias formas a través de personas que le sirven y van a querer arrebatar esa vida abundante que Jesús trajo a esta tierra. Y debemos saber entonces que no hay áreas neutrales que el ser humano puede pretender como propia. O estamos bajo el señorío de Jesús o estamos bajo la influencia del mal. Y el peligro de la magia, como las otras operaciones del ocultismo que hemos estado observando, son esa fuerza que va seduciendo Satanás con ese poder de las artes mágicas que está al alcance de la mano para cualquiera que nos animemos a practicarlo. Ese es el peligro entonces de la magia, así como las otras prácticas del ocultismo son una fuerza que el enemigo va utilizando para que nosotros nos animemos a practicarlas y creamos en ellas. Y por eso hay parapsicólogos, hay magos, hay chamanes, hay brujos que enseñan y creen que a través del desarrollo del poder psíquico y el ir aprendiendo fórmulas secretas, vamos a ir logrando conectarnos con esa fuerza, ese poder infinito que mueve el universo. De manera que no hay un Dios poderoso, todopoderoso, sino que ellos dicen que hay una fuerza impersonal. Hermano, con ese conocimiento, ahí en el corazón de María Santísima, sigámonos alejándonos del mal, practicando el bien, conociendo la guerra espiritual y utilizando esas armas que San Pablo nos decía, que nos vistiéramos de toda la armadura espiritual. Yo no sé, hermano, si tú conoces que tienes una vestidura espiritual y si la estás usando. Que el Señor te bendiga, hermano, y en el corazón de María sigue santificándote.